¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Canarias enlaza un día más. Buena noticia, sin fallecidos por coronavirus. La cifra se mantiene en 155 desde el pasado lunes. Además, los casos activos han bajado de esa barrera de los 500. En concreto, 475 personas continúan enfermas de COVID-19, pero de ellas menos de 50 están hospitalizadas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y si hablamos del conjunto de España, los datos son también mejores, porque en las últimas 24 horas se ha registrado la menor cifra de fallecidos desde que comenzó el estado de alarma. Miguel Vega. Sí, han perdido la vida en las últimas 24 horas 48 personas, eso sin contar a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no ha podido aportar sus datos. En cuanto a nuevos contagios, han sido 344 nuevos y ya superamos los 233.000 en todo el país. Datos que para Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, reflejan que la evolución de la pandemia está siendo muy buena. Y además no se olviden... Tenemos 48 fallecidos, lo cual es una cifra también muy favorable respecto a los datos que hemos estado observando durante los días previos, pese a que, como siempre, hablar de fallecidos es un problema importante. Volvemos a Madrid enseguida. Aquí en Canarias, Consejo de Gobierno con importantes medidas económicas, también sociales. Se confirma que el Gobierno no va a pedir antes de tiempo el paso a la fase 3 de La Gomera, El Hierro y La Graciosa. El COVID-19 también va a afectar al 30 de mayo, un día muy marcado, muy señalado. Los actos del Día de Canarias se van a ver finalmente afectados. María Herrera. Sí, el portavoz del Gobierno ha dicho que no habrá acto institucional por el Día de Canarias, no se concederán esos premios y se hará un homenaje a todos los canarios. Continúa la emergencia social generada tras decretarse el estado de alarma. Muchas familias se han visto de la noche a la mañana sin ingresos y además teniendo que recurrir a ONGs o asociaciones para poder comer. A nosotros no nos hace gracia venir aquí a pedir. A mí no me hace gracia tener que estar frente de una cama diciendo que es que no tengo alimento para mi familia. No tenemos con qué comer. Estamos aquí a ver si nos ayudan porque no tenemos nada. Ante esta situación, más de medio centenar de personas se han reunido hoy frente a los servicios sociales del Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote. La institución reconoce que está desbordada, pero que está haciendo todo lo que puede. Siempre que no podamos mantener los 2 metros de distancia. Yo te llamo abuelo. Eres el último de los arqueros vivos. El último. Y esta película iba a ser un regalo para ti. 11 años de trabajo hay detrás de El último arquero, es el primer largo de Dácil. Se trata de un homenaje a su abuelo, el pintor Alberto Manrique de Lara. La obra de esta gran canaria, repleta de recuerdos en Super 8, se estrena en el Festival de Cine Documental Hot Dogs en Canadá, donde opta al premio del público. Como pintaba en su estudio, pasaba horas junto a él. Mi abuelo había sufrido un ictus amnésico y quería de alguna manera devolverle parte de su memoria. Luego vemos un poquito más. Martín Mantovani será uno de los protagonistas en el Tiempo de Deportes. El defensa argentino del Club Amarillo nos da las 4 grandes diferencias de lo que viene respecto al fútbol de antes de la pandemia. Campos donde no va a haber gente, en situaciones de climas adversos porque va a haber mucha temperatura, unos horarios diferentes, muchos partidos en muy poco tiempo. El otro nombre propio del día es también defensa. Zach Moore amplía su vinculación con el Club Deportivo Tenerife hasta el 2024. El norteamericano no ha tenido una importante progresión que no ha pasado inadvertida por la dirección deportiva, que ata además este futbolista 2 años más de los que tenía firmado. Vamos a empezar con esta, que es la situación general de la pandemia en Canarias. Desde que comenzase la crisis sanitaria, Sanidad en las islas ha registrado un acumulado de 2.312 casos. Más de 1.680 personas han recibido ya la alta médica, 35 de ellas en las últimas 24 horas. Los fallecidos se mantienen en esa cifra que ven 155. Por fortuna, ninguna nueva muerte desde el pasado lunes.
Bueno, unas cifras que han estado muy presentes hoy sobre la mesa del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana y que ha tomado nuevas medidas económicas, también sanitarias, para combatir esta crisis sanitaria. Sí, esas nuevas medidas, entre ellas, no está por el momento solicitar que todas las islas avancen al mismo ritmo y en la misma fase en esta desescalada, aunque, María Herrera, esta unificación no se descarta en un futuro. Sí, el Gobierno de Canarias ha pedido que El Hierro, La Gomera y La Graciosa se mantengan en la fase 2 una semana más y ha dicho el portavoz Julio Pérez que ya se valorará si todo el archipiélago de forma conjunta entra a la fase 3. En cuanto al Día de Canarias, ha dicho que no habrá acto institucional, no se consideran esos premios, pero también ha adelantado que se hará un homenaje al conjunto de la sociedad canaria. El Gobierno no ha decidido aún el formato del Día de Canarias, pero sí ha elegido a su protagonista de este año, el conjunto de la sociedad canaria, que sufre el impacto sanitario, social y económico de la pandemia. El Gobierno celebrará el Día de Canarias haciendo un tributo de reconocimiento al conjunto de la sociedad, porque incluso lo podemos decir en primera persona, nos lo debemos unos a otros. Los acuerdos del Consejo de Gobierno refuerzan los ámbitos más condicionados por el avance del coronavirus. El Ejecutivo ha activado una línea de avales por 180 millones para autónomos, pequeñas y medianas empresas. Se ha aprobado también destinar 800.000 euros para la creación del Laboratorio de Protocolos Turísticos de Seguridad. Para que nuestros hoteles, nuestros apartamentos de industria turística vayan preparándose para cuando el turismo, ojalá que pronto se recupere. El próximo lunes comienza una nueva fase en la desescalada. Todas las islas estarán en la misma situación, al menos durante una semana. Ya veremos si avanzamos a la siguiente fase en La Graciosa, La Gomera y El Hierro, o esperamos para ir todos juntos. El Consejo de Gobierno ha aprobado también la propuesta de renovación del arbitrio sobre importaciones y entrega de mercancías. Incluye 156 productos, 42 son nuevos, mientras decaen 20 del listado en vigor. Por cierto, que llega más material sanitario para Canarias. Desde China, un avión fletado por el Gobierno llegaba este jueves al aeropuerto de Gran Canaria. Es el tercer vuelo directo de la compañía One Always y sin escalas que llega al archipiélago. En esta ocasión se trata del cargamento con mayor volumen y peso que haya entrado vía aérea desde que se inició esta pandemia. Hace un mes exactamente, Canarias tenía más de 300 pacientes en los hospitales y los casos activos, las personas enfermas, eran casi 1.100. 30 días después, el archipiélago está por fin por debajo de los 500 casos activos y además, Escarlata Dios, en los hospitales quedan poco más de 50 personas. Sí, en concreto 475 casos activos, de ellos 421 están hospitalizados, están en sus domicilios, 54 permanecen hospitalizados, 40 lo hacen en planta y 14 en la unidad de cuidados intensivos, una unidad que en los hospitales de Canarias no registra nuevos pacientes desde el pasado martes. De esos 475 casos activos, personas que luchan contra la COVID-19 en Canarias, 373 lo hacen en la isla de Tenerife. Sigue siendo esta la isla con mayor casos positivos, también con mayor número de muertes. Para que nos hagamos una idea, 105 de los 155 fallecidos por COVID en el archipiélago se han contabilizado aquí en Tenerife. El grupo más afectado sigue siendo el de los mayores entre los 80 y 89 años. En Gran Canaria hoy hay que sumar 2 nuevos casos positivos. Con estos son 65 ahora mismo los casos activos en la isla. De estas 10 se encuentran hospitalizadas en planta y el resto continúa recuperándose en sus domicilios. De ahí no hay que lamentar ningún fallecido desde el pasado domingo, pero recordamos que de este mes de mayo han sido 3 las personas que han fallecido como consecuencia del COVID-19. Desde que comenzara esta crisis sanitaria, el virus ha afectado en la isla a 573 personas.
Y vamos a ver ahora cómo evolucionan los contagios en nuestro país, donde ya hay más de 233.000 casos que están confirmados. En el mapa de las regiones más afectadas, la Comunidad madrileña roza los 66.700 positivos, seguida de Cataluña, 56.000, Castilla y León y Castilla-La Mancha son los siguientes, con una diferencia de menos de 2.000 casos entre ambas autonomías. Andalucía se mantiene con un poco más de 12.500 casos. En cuanto a la incidencia acumulada, los últimos 14 días, Madrid, Castilla y León o Navarra, sin olvidar a Cataluña, son las comunidades autónomas con más número de casos por cada 100.000 habitantes. Todas ellas están en esa horquilla de entre 29 y 44 casos. Canarias sigue estando muy alejada de esos datos, registra entre 0 y 4 casos por cada 100.000 habitantes. Los fallecidos en el conjunto de España son más de 27.900 tras la actualización hecha esta tarde por el Ministerio. El incremento en las últimas 24 horas es de nuevos 48 fallecidos, aunque hoy no hay datos de Cataluña. Este además sería el menor incremento diario en 2 meses, Miguel Vega, y además la tendencia sigue siendo positiva, a la baja. Sí, la evolución de la pandemia en nuestro país sigue siendo favorable a pesar de esos pequeños rebrotes que se están produciendo en algunas regiones muy localizadas y controladas. Lo ha confirmado Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. En el último día han perdido la vida 48 personas y ya superamos los 27.000 en todo el país. Misma tendencia a la baja en el número de nuevos contagios, son 344 y ya superamos los 233.000 en todo el país. Simón asegura que los nuevos contagios se producen sobre todo dentro del personal sanitario y asistencial. La mayor parte del territorio nacional se encontrará en fase 1 del plan de desescalada a partir del próximo lunes. Esto es lo que ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comisión celebrada este jueves en el Congreso. Además, Illa ha pedido que no se baje la guardia ante el COVID-19. No podemos bajar la guardia. El incendio sigue prendiendo y un golpe de viento puede volver a hacer arder el bosque. No debemos olvidar que solo tenemos un 5% de la población que ha estado en contacto con el virus. Pero a diferencia de los árboles, usando un símil que empleaba un genetista en un artículo de prensa recientemente, nosotros podemos mantener el cortafuegos. Y el cortafuego parece que funciona porque ha descendido el número de fallecidos a falta de incluir los datos de Cataluña. Además tenemos 48 fallecidos, que con los datos de esta comunidad autónoma que está terminando de validar la información, que es posible que a lo largo de la tarde tengamos los datos verificados, estaríamos aproximadamente en unas cifras similares, en torno al medio centenar, lo cual es una cifra también muy favorable respecto a los datos que hemos estado observando durante los días previos, pese a que, como siempre, hablar de fallecidos es un problema importante. Conseguir una vacuna también se ha convertido en una prioridad. Ahora mismo en España se trabaja en 10 proyectos, pero que según el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, habrá que esperar a otoño para que se puedan iniciar los ensayos clínicos en humanos. Esta mañana era la comparecencia de la ministra de Educación en el Congreso de los Diputados. Isabel Celaá ha confirmado que esta pandemia ha puesto a prueba al sistema educativo de nuestro país, que lo ha superado a pesar de las dificultades. El objetivo del Gobierno, entre otras cosas, es mejorar la educación infantil, avanzar hacia una digitalización y modernizar la formación profesional. Hemos de modernizar la profesión docente para impulsar la innovación curricular y didáctica. En tercer lugar, hemos de intensificar la apuesta por la digitalización. Esto se ha demostrado clave, fortaleciendo la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas, de los docentes y del conjunto del sistema. Esto se ha convertido en una prioridad. Seguimos ahí en Madrid porque el pacto para derogar la reforma laboral anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados por los vascos de EH Bildu, pacto firmado con el Gobierno, no deja de generar reacciones, no solamente dentro de los partidos políticos, también en el propio seno del Gobierno. La última reacción, la de la COE, la patronal, que ha decidido suspender sus contactos, su participación en las mesas de diálogo social que estaban abiertas. Por su parte, el Ejecutivo ha garantizado que cualquier modificación de esa reforma laboral se hará, dice el Ejecutivo, de manera dialogada con los agentes sociales.
Y conviene dar pasos poco a poco para reactivar el turismo. La vicepresidenta cuarta del Gobierno español, Teresa Rivera, dijo hoy que el sector se juega mucho en la reapertura y que conviene tener paciencia. La reapertura al turismo extranjero podría llegar en el mes de julio. Nuestra idea es que muy probablemente venga compasado con el resto del proceso de desescalada y, por tanto, podamos trabajar sobre destinos y orígenes seguros, más bien pensando en el mes de julio. A mayor dependencia del sector servicios, mayor ha sido el impacto del COVID-19 sobre el empleo, sobre el paro. Canarias es, después de Baleares, la comunidad de toda España más afectada en parados. Hablamos de autónomos, también de afectados por ERTES. En total, 220.630 personas que han entrado en alguno de esos 30.000 ERTES por fuerza mayor que se han presentado desde marzo, con una especial incidencia en Tenerife, en Gran Canaria, también Fuerteventura y Lanzarote. Hostelería y comercio son los sectores más afectados por estos expedientes de regulación de empleo. Además, según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, los trabajadores afectados por coronavirus en toda España suponen de media el 27% de los afiliados que había en febrero, mientras que esa cifra aquí en Canarias alcanza el 41%. Las comunidades en las que el coronavirus ha tenido un menor impacto sobre el empleo son Murcia y Extremadura. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, pide al Estado una respuesta inmediata a las necesidades de Canarias, una ficha financiera potente y que defina cómo será el plan de choque para el sector turístico. Todavía no conocemos ni que haya capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, ni que haya capacidad y autorización para gastar el superávit, ni remanentes, y mucho menos que haya una compensación de los recursos que hemos perdido como consecuencia de la caída de la actividad económica. Seguro que muchos de ustedes la han llevado porque la verdad es que la mayoría de la gente ha cumplido en este primer día de ese uso obligatorio de la mascarilla. Vamos a tener que llevarla siempre que no podamos mantener la distancia de seguridad, esa de 2 metros, y eso ocurre muy a menudo. Sí, por eso tenemos que acostumbrarnos, porque tendrá que formar parte de nuestro día a día, al menos hasta que finalice el estado de alarma. Desde OCU calculan que nos costará entre 24 y 260 euros al mes, dependiendo de la mascarilla. Son obligatorias para los espacios de uso público abiertos o cerrados en los que no se pueda mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Me parece perfecto que se lleve. Mientras yo pueda comprar esta, que son más económicas, ¿me entiendes? Hay que saber el bolsillo de cada persona. No me llevo bien. Espero que el día 7 se termine todo esto y Dios me bueno. No me hallo con la mascarilla, pero bueno, no queda otro remedio. Tengo el síndrome de la cueva, como dice. Entre menos salgo mejor, hasta que termine esto. Con esta normativa, las mascarillas se hacen imprescindibles en los establecimientos comerciales, especialmente en aquellos más sensibles que requieren de mayores medidas de seguridad. Nosotros exigimos que todos los pacientes que entren o clientes usen la mascarilla. A la hora de tocar un ojo, pues hay un poquito de riesgo, pero si mantenemos las medidas sanitarias, va todo bien. Los primeros días son de adaptación, después la policía podrá aplicar la ley Mordaza, que puede suponer una sanción mínima de 600 euros. Quedan exentos de llevar mascarilla los menores de 6 años, quienes realizan actividades incompatibles con su uso y quienes tienen razones médicas justificadas. Una aplicación de móvil permitirá rastrear el movimiento del COVID-19 y se pondrá a prueba en Canarias. En Tenerife se utiliza una app similar para el seguimiento anónimo en el transporte público. Por ello, el Gobierno canario ha pedido esos datos para cruzarlos con los del Servicio Canario de Salud. La isla de Tenerife ya es pionera desde hace 2 años en registrar la movilidad en tiempo real de los viajeros del transporte público, conociendo de qué municipios salen, a dónde van y hasta el motivo de ese desplazamiento, una información que ahora se vuelve vital para controlar la expansión del COVID-19. Con esos mismos patrones de movilidad lo que podemos es prevenir y sacar modelos predictivos para saber hacia dónde se iría contagiando esa enfermedad y no tener que actuar sobre toda la isla, sino hacia donde principalmente se podría propagar y hacia donde se
se mueven esas personas. A nosotros no nos interesa saber, desde el punto de vista de la movilidad, quién es exactamente la persona que se mueve, lo que sí nos interesa es saber hacia dónde se mueve para poder hacer este tipo de programaciones. Ahora el Gobierno de Canarias ha solicitado estos datos al Cabildo de Tenerife para cruzarlos con los datos del Servicio Canario de Salud y controlar los movimientos en aquellos municipios que tuvieran mayor caso de positivos. De forma totalmente anónima, no tiene que estar registrado en la empresa para saber cómo se mueve. Cada vez que un usuario está accediendo a un vehículo, sabemos cuándo accede y aplicando la inteligencia artificial, lo que es el Machine Learning y el Deep Learning, somos capaces de inferir dónde se baja. Obviamente, cuanto más datos tengamos, y más datos nos faciliten, pues mejor serán las predicciones. Pero no estamos llegando a lo que es el individuo, no nos interesa llegar al individuo. Se trata de saber cómo se mueve la enfermedad, siempre garantizando la protección de datos del usuario. En Lanzarote los test siguen dando, por suerte, negativos y José María de Pais, ya son 12 días en los que no hay casos nuevos. Exacto, el resultado de los últimos 85 test no han detectado ningún nuevo caso en Lanzarote, por tanto seguimos con esas 2 personas en la unidad de cuidados intensivos y 1 en planta en el hospital Dr. José Molina Orosa. Lo que tampoco parece ser ya una novedad es lo que muchos vaticinaban: detrás de esta crisis sanitaria vendría una económica y social. Ya son muchas las familias en la isla que empiezan a sentir las necesidades y las ONGs, así como las áreas de servicios sociales de muchos ayuntamientos, comienzan a no dar abasto. A nosotros no nos hace gracia venir aquí a pedir. A mí no me hace gracia tener que estar frente de una cama diciendo que es que no tengo alimento para mi familia. Como él, medio centenar de personas se han reunido hoy frente a los servicios sociales del Ayuntamiento de Arrecife. No tenemos comida, no tenemos con qué comer. Estamos aquí a ver si nos ayudan. Personas que han acudido a ONGs que suministran alimentos a estas familias que se han visto sin ingresos de la noche a la mañana. Ayer era todavía muchísima más gente que otros días. Entonces yo ya no puedo responder a más. El Ayuntamiento de Arrecife ha triplicado la contratación de trabajadores sociales y ofrecen ayuda alimentaria, psicológica y catering. O sea, yo ahora mismo me voy de aquí y me voy a llamar, ¿vale? Me voy a llamar y a seguir atendiendo gente. Nos hemos visto desbordados. Al principio fueron muchísimas personas, ya le digo, llamando, en una situación nueva para todos. Sí, mucho desbordamiento, y a día de hoy le puedo decir que también estamos desbordados. Un desbordamiento que confirman los vecinos de Arrecife. Ya te llamaremos. Pero no hay que olvidar que esta situación es consecuencia de una pandemia. No hay ningún problema que puedan estar concentrados, pero siempre manteniendo la distancia de seguridad. Se requiere de la colaboración de todos para que no empeore esta realidad. Primer pleno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde que se decretó el estado de alarma. Se ha celebrado de forma semipresencial y telemática. El grupo de gobierno ha detallado las medidas puestas en marcha en estos 2 meses. Además, anunciaron un plan de inversión de más de 100 millones de euros. La oposición pide más medios y además critica que no hayan contado con ellos durante toda la pandemia. Que va a crear un plan de inversiones de 100 millones de euros. Eso fue lo que propuso el Partido Popular el pasado día 16 de abril, porque es verdad que como único podemos crear empleo es sobre todo con obra pública. Servicios sociales necesitan más personal y necesitan más medidas pues, para atender a la gente. Van a ser más de 110 millones de euros de inversión en plena desescalada para garantizar que los ciudadanos vuelvan a la situación que teníamos antes de la pandemia en los próximos meses. Ese es nuestro objetivo y lo vamos a hacer de manera sostenible, creciendo y generando empleo. En los juzgados se está barajando ya una fecha, próximo 4 de junio, para retomar la actividad. Vuelven los juicios, pero con medidas sanitarias muy estrictas, algo que no va a ayudar precisamente para resolver el atasco judicial. El Colegio de Abogados de Las Palmas ha anunciado un acuerdo para tratar de concentrar las vacaciones en agosto y así julio y septiembre se trabajaría a pleno rendimiento. Por cierto que habrá muchas causas relacionadas con el COVID-19. Muchos abogados coinciden en que la justicia podría tumbar muchas de las multas que se han impuesto durante el confinamiento. No se están cumpliendo todas las garantías previstas en la ley para los ciudadanos y por tanto muchas de esas sanciones son perfectamente recurribles y la experiencia que tenemos por las noticias que he recibido hoy mismo es que esto es así y efectivamente son sanciones recurribles. Y vamos ahora hasta Fuerteventura. La isla mantiene solo 2 casos activos. Además, Almudena Betancor llevan días sin nuevos contagios.
Ahora mismo se mantienen tan solo 2 casos activos y ya se cumple una semana sin registrarse nuevos contagios. Además, por otro lado, comentar también la integración de Puerto del Rosario en esta red nacional de destinos turísticos inteligentes que persigue el objetivo de implantar mejoras más competitivas en el desarrollo turístico ligado también a las nuevas tecnologías y que además también tendrá que hacer frente a esa nueva realidad que nos deja el COVID-19 y que hasta el momento ha obligado a mantener las playas cerradas al baño, situación que cambiará una vez pasemos a la fase 2. Pero mientras llega ese cambio de fase, ya algunos ayuntamientos de la isla acondicionan estas playas, como en Pájara o en La Oliva. Incluso en este último se han llevado a cabo obras de mejora, de acondicionamiento, accesibilidad y también de servicio. Fuerteventura, y ahora vamos hasta La Palma para conocer los datos sanitarios del COVID-19, donde sigue la estabilidad ahí en la Isla Bonita, acumulando un nuevo 0 en casos positivos. La ausencia de altas, Javier Sánchez, deja la cifra de activos, Javier, en 20 ahora mismo. Sin altas y sin nuevos casos activos, lo cierto es que la estabilidad se ha venido a quedar en la isla de La Palma. Son esos 20 casos tal y como dices, todos ellos en sus domicilios. De hace semanas ya no hay nadie en el Hospital General de La Palma y en sus casas bajo control médico, directamente asintomáticos o con algún síntoma leve. Las altas se van espaciando cada vez más en el tiempo y mientras se trata de echar el coronavirus de la isla, lo que se está quedando es una sequía, sobre todo en la comarca oeste de la isla, y que se nota ahora y mucho en la entrada a la caldera de Taburiente, en la zona de los Bresitos, Los Pinos. Quizá la vegetación que más aguanta allí esta sequía comienza a amarillar. El año 2011, que empezamos a tener hasta el mes de abril lluvias, desde entonces para acá, hasta el 2020 no hemos tenido un buen año de lluvias. Entonces se han ido acumulando sequías. El 2015 fue muy malo, llovieron 215 litros de una media de 800 al año. Pero es que el año 2019 han llovido 114 litros en la zona central del parque. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, con 2 destacamentos aquí en Canarias, sigue preparándose por si en algún momento llega a surgir una nueva solicitud de apoyo con motivo de la crisis sanitaria. Desde el comienzo de este estado de alarma, la unidad ha informado a la población de las normas para cumplir durante el confinamiento, pero también se ha encargado de desinfectar centros sociosanitarios, de manera especial los hospitales y en las residencias de mayores. Gracias a la protección individual de los militares, no se ha dado ningún contagio en esta unidad. Esa ha sido una también de las claves de la misión, nuestra protección individual al estar en zonas cercanas donde podía haber personas infectadas. Unos se dedicaban a equipos le llamábamos de nivel 1, desinfección de nivel 1, que actuaba sobre superficies, y un equipo de desinfección nivel 2 que actuaban en volumen, tenían unos equipos especiales. Mirando ya lo que pueda pasar el próximo lunes, con la entrada en la fase 2 se permite el uso de las piscinas, pero con límites, no más de un 30% de aforo y controles estrictos en la entrada y también en la salida del recinto. Por eso muchos hoteles se preparan ya para dar ese paso, pero las comunidades de propietarios lo tienen un poco más complicado para adaptarse al protocolo de seguridad. La entrada a la fase 2 permitirá la apertura de piscinas, eso sí, con condiciones específicas. Habrá una limitación de aforo del 30%. Para acudir a la piscina habrá que hacerlo con cita previa o por turnos y habrá que mantener la distancia de seguridad entre los usuarios. Además, se deberá llevar a cabo la desinfección de las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como los baños. Los hoteles que ya han abierto sus puertas acogen la apertura de las piscinas como un buen incentivo para atraer al turismo. Tendremos que reforzar lo que es el equipo de socorristas para que controlen tanto a lo que son los pequeños como a los adultos y evitar, pues lógicamente, las aglomeraciones y que todo el mundo cumpla en todo momento las normas vigentes. Sin embargo, las comunidades de propietarios lo tienen más difícil. Algunas de ellas se preparan para su apertura y apelan al sentido común de los vecinos. Nosotros tenemos que buscar que esas personas puedan estar aquí un turno, puedan salir, haremos 3 turnos al día y en esos 3 turnos al día habrán 3 diferentes grupos de personas. Y todo va a depender de la autogestión y el autocontrol de los vecinos. Los administradores de fincas advierten de que la mayoría de comunidades no podrán abrir las piscinas. En muchas de las urbanizaciones no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha publicado una guía con directrices para gestionar el tráfico de pasajeros con seguridad. Se trata de recomendaciones para que los protocolos sean los mismos en cada aeropuerto para trasladar a los usuarios confianza a la hora de volar más allá del destino que elijan. Garantiza precisamente cuáles son las medidas que hay que tomar para asegurarse que tanto los pasajeros como los tripulantes pueden volar de una forma segura. Muchas de las medidas que vienen ahí ya estaban siendo aplicadas por las compañías aéreas, como la desinfección regular de las aeronaves, el uso de mascarillas. Fomentar el consumo en el comercio local es ahora más importante que nunca. Para conseguirlo se han puesto en marcha numerosas promociones y acciones por parte de las instituciones, pero desde los propios empresarios también surgen muchas ideas. Y un ejemplo les vamos a contar. Patricia Clemente es una página que se llama Gran Frien. Sí, con las puertas de sus negocios cerradas y con un futuro incierto por delante, los empresarios de Valle Gran Rey buscaban maneras de potenciar el consumo en el comercio local. Así nace Valle Gran Frien, una página de Facebook en la que promocionan todos los establecimientos que hay en este municipio. Cada uno hará 2 publicaciones semanales. Además, están abiertos a todos los establecimientos que quieran sumarse, exceptuando alojamientos turísticos. Ya hay empresas de turismo activo, tiendas de ropa y complementos, dulcerías, supermercados y librerías. Valle Gran Rey es un municipio turístico por excelencia y estos meses necesitará más que nunca el apoyo de sus vecinos. Tú tienes tu página de Facebook, yo tengo la mía, el otro tiene la suya, cada uno tiene individual, ¿por qué no las unimos? La unión hace la fuerza. Ellos unifican todos los negocios que se quieran adherir, que es sin ánimo de lucro. Lo único que es que le dicen a cada empresario que tienen que, desde su página individual de cada uno, compartir a esta página central. Vamos a mirar fuera. En Estados Unidos se preparan también para ese regreso a la actividad y en los centros educativos se ha generado un debate completo entre educación presencial o a distancia. Nos cuenta más detalles desde Florida José Pernalete. Preparar los salones para el regreso a clases tras la prolongación de la pandemia y la reapertura en Estados Unidos se ha convertido en un verdadero desafío para toda la comunidad educativa, pero más aún para los maestros. Las escuelas actualmente desarrollan la educación a distancia y las autoridades en el sur de Florida evalúan las condiciones de posible regreso de los alumnos a las aulas. Se está asimilando actualmente el espacio disponible en cada salón para garantizar el distanciamiento físico y social. Además, las autoridades de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade han enviado una encuesta a los padres y representantes para que opinen cuál podría ser la modalidad de instrucción para el próximo periodo escolar 2020-2021. Las sugerencias son recibir clases en las aulas, continuar con las clases remotas o un plan mixto que contemple los 2 métodos. Mientras tanto, hay cuenta regresiva para la culminación del actual periodo de clases. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América en Miami, Florida, para Televisión Canaria. Pues en Estados Unidos seguimos porque en ese país ya han superado el 1,5 millones de contagios acumulados. La cifra de recuperados es de 294.000 y más de 93.000 personas han perdido ya la vida. Rusia registra 317.000 positivos, las altas superan las 92.000 y hay 3.099 fallecidos. Más de 228.000 personas han contagiado en Italia y 134.000 han recibido el alta. La cifra de muertos supera los 32.000. El país europeo con más fallecidos es Reino Unido, con 35.000. Las altas no llegan a las 200.000 y más de 252.000 personas se han contagiado. Donald Trump ha anunciado que ha dado resultado negativo en el test del coronavirus. No es el único test que le sale negativo. Un test electoral de la Universidad de Oxford augura una debacle en las próximas elecciones para el actual presidente por su gestión de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19. La recesión que se aproxima tendrá, según el estudio, terribles consecuencias políticas para Trump. En Perú, la Virgen del Socorro, su patrona, se ha paseado en helicóptero para repartir la bendición por la capital y los alrededores en estos tiempos de dificultad. Por si la ayuda celestial no fuera suficiente, la investigación contra la vacuna sigue. Las pruebas realizadas en Estados Unidos han demostrado que los monos infectados con COVID-19 han logrado desarrollar inmunidad ante el virus, un avance que se considera muy importante en la lucha.
Bueno, ya han pasado más cosas. 26 kilos de cocaína llegaron a Tenerife desde Brasil a bordo de un barco. La Guardia Civil, también agentes y funcionarios de vigilancia aduanera encontraron esa droga dentro de uno de los 213 contenedores que trasladaba ese barco mercante. Estaba camuflada dentro de un contenedor que llevaba una carga de sacos de azúcar. Bomberos y policía local de Santa Cruz de Tenerife han balizado un tramo de la calle Betancur Alfonso por la caída de cascotes de un edificio. En pleno centro de la ciudad, los balcones de este inmueble están en mal estado y ante el riesgo se ha asegurado la zona. Los propietarios tendrán que asegurar la fachada. Seguimos recibiendo en la orilla de nuestras costas la visita de muchas especies animales. La última la pudo captar el fotógrafo Juan Carlos Castro del diario La Provincia. Se trata de lo que conocemos como chucho. El pez raya que más abunda aquí en el archipiélago es un chucho negro, en concreto, que nadaba tranquilamente, como están viendo, en las aguas cristalinas de esa playa de Arinaga en el sureste de Gran Canaria. Dicen los vecinos que se trata de un visitante muy asiduo y que ya son muchos los que, paseando por allí por la avenida, han podido disfrutarlo y grabarlo mientras paseaban. Son normales en nuestras costas y relativamente abundantes, tanto el chucho común como el chucho negro, mantelinas y otras rayas. Son inofensivas completamente, siempre y cuando no las pisemos ni las molestemos, porque tienen un aguijón en la parte primera de la cola que si te pica pues sí te puede hacer bastante daño. Bueno, un chucho negro que forma parte de esta naturaleza que ha vuelto a nacer durante este confinamiento. Las dunas de Maspaloma, sur de Gran Canaria, son solamente un ejemplo. Reserva natural esta en concreto que se ha regenerado hacía décadas, que no lucía de esta manera que vemos. Y así además debe seguir ni un paso atrás durante la desescalada. Ese es el deseo del Cabildo, que ya toma medidas para protegerlas. Mimarlas también está en nuestras manos. Son los nuevos agentes que velarán por la conservación de las dunas de Maspalomas los 365 días del año. A partir de ya se incorporan a la vigilancia de las dunas de Maspalomas 4 agentes de medio ambiente. No solamente para informar y asesorar, que lo harán, y yo creo que eso es muy importante, sino para emitir los correspondientes denuncias en caso de que en el ejercicio profesional constaten infracciones. El Cabildo advierte que será riguroso en el cumplimiento de las medidas que ya establece el plan director de este enclave. 2 agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana se sumarán también a esta vigilancia. Coincidimos todos que era el momento de parar y tomar medidas. Ahora era el momento ideal para seguir protegiendo y cuidando y mimando muchísimo más este espacio tan especial. Además, un equipo de 7 personas estará exclusivamente destinado a mimar esta reserva especial natural. Manteniéndolo, restaurando los volardos, limpiando los senderos. Todo para que esta joya medioambiental siga luciendo como lo hacía 50 años atrás. Los cementerios ya tienen permiso para abrir sus puertas. En Canarias hay muchos que lo han hecho estos días y otros se preparan para evitar contagios. Pueden poner flores y visitar a sus seres queridos ya en el de Santa Cruz de la Palma y en Tenerife en varios municipios, en La Laguna, El Rosario o El Tanque. Este sábado abre el de La Guancha y el lunes 25 de mayo el de Tacoronte. Y en la Isla del Hierro hoy es el 4.º día de la fase 2 de desescalada y poco a poco los serreños se van acostumbrando a retomar esas actividades cotidianas, ¿verdad, María Fernández? Pero con las medidas de seguridad siempre muy presentes. Así es, y hoy precisamente el Ayuntamiento de La Frontera ha instalado carteles informativos en todas las zonas de baño del municipio para informar sobre las nuevas medidas de seguridad y el aforo de estos lugares. Por ejemplo, en el río tan solo se podrán bañar 2 personas, en la Maceta 56 y, dato curioso, el de Arenas Blancas con un aforo de 350 personas. Y precisamente nos quedamos ahí en Arenas Blancas porque fue uno de los escenarios de la primera temporada de la serie Hierro, que hoy nos trae muy buenas noticias, y es que el próximo mes de junio continuará el rodaje de la segunda temporada, que fue interrumpido por esta crisis sanitaria. Tras un acuerdo con el Gobierno de Canarias, se seguirá un protocolo muy riguroso para rodar con todas las medidas sanitarias exigidas. Además, se le realizará test a todo el equipo PCR, tanto antes como a su llegada a la isla, para así garantizar la seguridad de toda la población insular.
Queremos lanzar también un mensaje de optimismo y de esperanza. Si tomamos las medidas adecuadas, se puede y se debe volver a trabajar. Y nosotros tenemos la ventaja de hacerlo en una isla que está libre de coronavirus. Y confiamos que seamos los primeros de otros muchos rodajes que se pongan en marcha a partir de ahora. Hablando de rodajes, este fin de semana tendría que comenzar en Toronto, en Canadá, el festival de cine documental Hot Docs se llama, pero finalmente el coronavirus también ha forzado una versión virtual de este festival. En esa se va a estrenar este año, en esta edición, El último arquero. Y se trata del primer largometraje de no ficción de la directora gran canaria Dacil Manrique de Lara, que además cuenta con la participación de esta casa. Después de trabajar en Madrid como realizadora publicitaria, Dacil regresó a su tierra natal para comenzar a grabar su primer largometraje, un homenaje a su abuelo, el pintor Alberto Manrique de Lara. Viví desde pequeñita todo el proceso de su obra, cómo pintaba en su estudio, pasaba horas junto a él. Mi abuelo había sufrido un ictus amnésico y quería de alguna manera devolverle parte de su memoria. En plena crisis no fue fácil encontrar financiación. Comencé a hacerlo por mí misma. Empecé a venir a Canarias, a rodar a mi abuelo, a grabar cómo pintaba, a grabar entrevistas con él, pensamientos. Mi abuelo era aficionado a las películas Super 8 y había muchísimo material gráfico de la época. Un día, cuando era niña, le dibujé una mariposa. Le gustó tanto que la pintó en uno de sus cuadros. Quizás, cuenta Dacil, ahí le transfirió su abuelo algo de poder de un artista que creó vanguardia en Canarias. En el documental muestro la obra que realmente le dio premios a nivel internacional, que era el realismo fantástico. 11 años de trabajo hay detrás de El último arquero. Tu nombre es Alberto Ignacio Manrique de Lara y Díaz. Una obra que se estrenará en el Festival de Cine Documental Hot Docs, uno de los más importantes del panorama, donde también opta a premio del público. Y esta película iba a ser un regalo para ti. La sabina es un árbol que tiene a toda una isla, a todo un pueblo detrás. Hoy nos detenemos en el Hierro y el Sabinar en nuestra ruta por los paisajes naturales de Canarias. En un lugar inhóspito crece algo demasiado extraño como para no ser admirado. Hay un majestuoso sabinar, como decimos aquí, integrado por cientos de sabinas. Son elementos singulares y son el símbolo emblemático de la isla del Hierro. Se le calcula una edad de 300 años aproximadamente, son bastante longevos. Mucha gente desconoce que hay sabinas en prácticamente todo el Hierro debido a que en esta historia de árboles y viento aparece el cameo de un cuervo. Los pequeños frutos que tiene la sabina son consumidos muchas veces por el cuervo. Y en ocasiones, digamos, germinan en puntos que uno no se puede imaginar, en algún acantilado, y uno se pregunta qué hace ahí esa sabina, ¿no? En este caso, digamos, los jugos gástricos, cuando pasan por el tubo digestivo del cuervo, lo que hacen es, digamos, mejorar la capacidad de germinación. La sabina es el gran icono vegetal de la isla, de lo más visitado. Así que les dejamos con la explicación íntegra que han oído cientos de foráneos para hacerles sentir algo que simplemente amamos. La sabina la comparamos con la mujer herreña. Nos situamos para compararla en un momento donde hay una migración masiva y la mujer, junto con los mayores y los niños, se queda en la isla del Hierro a cargo de absolutamente todo lo necesario para sacar adelante a la familia. Entonces la situamos en ese lugar, la situamos de cara al viento, con mucha fortaleza, y aunque éste la doblega, ella sigue resistiendo, hermosa y con su melena al viento. Bueno, vamos a ponerle a estas sabinas música. El Stal Project es un proyecto que nació precisamente durante este confinamiento. Y son 7 músicos de 7 bandas de rock y metal de Canarias, unidos para componer y grabar una canción a distancia. 7 músicos, 7 bandas distintas y una sola canción compuesta y grabada en 7 casas diferentes para que el virus no acabe con la creatividad. La canción original, de la que hemos partido, y cada uno iba aportando sus ideas. Que del origen al final pues va un buen trecho. Músicos de Heatherbrook, Seronaut, Malmuter, Foss, Lúnulo, Insomnia y Efecto Pasillo han participado en esta canción llamada Stal Project,
Todos ellos auguran que tardarán aún en poder volver a tocar en directo, aunque la fase 2 permita actuaciones con un 30% de aforo. Para afrontar una producción es complicado, creo. O sea, un 30% quizás se queda un poquito justo para que eso sea viable. Así las cosas, el compás ahora es de espera. Y lo más probable es que mañana viernes Sanidad autorice a Canarias pasar desde el próximo lunes a la fase 2, en la que ya se encuentran La Graciosa, La Gomera y El Hierro. Esta noche, Fuera de Plano, no se lo pierdan, porque va a poner esa lupa sobre el detalle. Si cumplimos las condiciones, y Miguel Ángel Dalguani, buenas noches, también sobre qué ventajas va a traer esta fase 2. Si todo va bien, Paco Luis, como dices, mañana a esta hora de la noche ya deberíamos tener esa noticia confirmada, que las islas más pobladas, fíjate, puedan pasar a la fase 2. Sería muy importante porque esa fase contempla, entre otras medidas, que bares, restaurantes o cafeterías puedan recibir a clientes en su interior. Un enorme balón de oxígeno, como te podrás imaginar, para todos ellos. También vamos a poder ir a la playa. En Fuera de Plano les vamos a contar con detalle en qué consiste precisamente esa fase 2 y les vamos a descubrir cuáles van a ser las profesiones más demandadas en los próximos meses. También destacaremos lo importante que es mantener alta la guardia en las medidas de protección, porque un paso en falso a estas alturas tendría terribles consecuencias. Queremos que conozcan además la historia de un paciente de COVID-19 que estuvo casi 15 días sin conciencia y que ha podido mirar a los ojos a sus médicos y enfermeros para darles las gracias. Los compara, lo van a oír, con ángeles. En este lugar no solo hay grandes profesionales vocacionales, sino que hay ángeles. Tenéis 2 vidas mías de ustedes. Me las salvaron aquí. Historias sin dudas que emocionan y que nos recuerdan lo duro que está haciendo todo esto, Paco, porque no todo el mundo ha tenido la misma suerte que nuestro protagonista. Se lo contamos todo, como siempre, aquí en Televisión Canaria, a las 10:15. Gracias, y ahí estaremos pendientes a ese nuevo programa. Y este día 68 en estado de alarma, vamos a ver cómo ha sido la jornada con otra mirada, la crónica del día. Hoy fue uno de esos días de abrir la puerta, asomarnos a la calle y recordar... Estas mascarillas son obligatorias. Debemos, por tanto, taparnos la boca. Habrá que empezar a aprender a sonreír o a enfadarse con la mirada. A no olvidar que también el dinero manda en la salud. Mientras yo pueda comprar estas que son más económicas, ¿me entiendes? Hay que saber el bolsillo de cada persona. A mí no me hace gracia tener que estar frente de una cama diciendo que es que no tengo alimento para mi familia. Porque una mascarilla puede bloquear el virus, pero no las palabras llenas de dignidad. No se pierde por pedir ayuda. No tenemos con qué comer, estamos aquí a ver si nos ayuda. Y a día de hoy le puedo decir que también estamos desbordados. Desbordarse será un grito al que acostumbrarnos en los próximos meses, pero no es tiempo de dejarse hundir. Apoyemos a nuestra gente y a los barrios, los pueblos y los municipios de unas y otras islas. Y en casi todos ellos hay puestos como estos. Podemos construir una ruta cruzándolos llena de alicientes y aprendizaje. Hay que vivir. Tampoco se puede vivir con miedo. Tanto por mar como por aire. Por donde sea, no dejemos que el miedo nos impida volar. Y ya sabemos que no necesitamos alas y hasta se puede hacer volar a una virgen para que rocíe su bendición, mientras en tierra mejor rociamos con desinfectante un mundo por hacer. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está en tus manos. Esta es nuestra historia, ¿no? Nuestra historia es esa, un futuro por pintar, como lo hizo Alberto Manrique. Cuando era niña le dibujé una mariposa. O Martín Chirino, ambos fueron vanguardia, fueron el futuro que se hizo presente. Una historia absolutamente maravillosa. Maravillosa, como estas dunas desérticas o estos tajinastes de altura, una naturaleza tan maravillosa como para no ser admirado. Admiremos a estas sabinas del hierro, a esos nudos que fueron atando futuro y pasado. Como ellas, el presente nos doblega. Como ellas, podemos elegir que no nos quiebre. Sigue resistiendo, hermosa y con su melena al viento. Y como tenemos donde elegir, claro que sí, hoy para despedirnos, uno de los paisajes más fotografiados de la isla de los volcanes. Se trata de las salinas del Janubio en Yaiza, con las más extensas de Canarias, aunque solo se explota en la actualidad el 10%. Estas que ven, imágenes grabadas por nuestra compañera de Lanzarote, Lili Umpierres. 1 minuto y estamos de vuelta con toda la actualidad deportiva. Pasen muy buena noche, sean felices.